Nos vamos a hablar con Florencia Can, vamos a hablar justamente de esto, de lo que puede venir para nuestro país. ¿Cómo anda Florencia? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Florencia, ¿qué crees que debería hacer el país? ¿Crees que venimos bien? Bueno, evidentemente los números contrastados con Chile y con Brasil demuestran que sí, pero ¿qué crees que debería pasar? Bueno, es difícil hablar de ir bien porque tenemos más de 400 muertos y por Ujú. supuesto que eso es algo que siempre duele, pero en términos epidemiológicos y también comparando con otros países, la situación digamos que es más favorable. Nosotros al día de hoy, al reporte vespertino del Ministerio de Salud, hay 19 provincias que no han reportado casos nuevos Ujú. en las últimas 24 horas y vemos que el mayor problema se concentra en el área metropolitana de Buenos Aires, es decir, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y también hay ahí algunos problemas en Chaco, en Córdoba capital, en algunas ciudades de Río Negro, es decir, que la situación epidemiológica es muy diversa a lo largo y a lo ancho del país, entonces eso hace que probablemente las recomendaciones y las aperturas de la cuarentena sean diferentes. La Ujú. cuarentena sigue, lo que pasa es que según el área del país que analicemos, digamos, la flexibilización va a ser diferente o es probable que haya algunas jurisdicciones que no puedan pasar de fase debido a la situación, ¿no? Florencia, en Córdoba se abrió en algún momento de la cuarentena, hace poquitos días nada más, se abrió un poco, dejaron de trabajar a las peluquerías con turnos, con horarios. Sin embargo, a los 2 días se cerró nuevamente y se fue para atrás. Se lo vio muy asustado el ministro de Salud, verdaderamente es como que uno va tomando una decisión y va volviendo para atrás. ¿Por qué sucede en este tipo de situaciones? Bueno, primero lo que hay que destacar es que cuando uno abre actividades o habilita actividades, digamos, las consecuencias del aumento de circulación de personas por esas actividades que se abren se ven aproximadamente una semana o 10 días después. Esto tiene que ver con el periodo de incubación del virus. Entonces, esto es algo para tener en cuenta, ¿no? No es algo que uno ve inmediatamente. Ujú. Sí uno, digamos, puede empezar a ver que hay más circulación de personas, lo cual es algo lógico, porque a medida que hay más actividades circulan más personas, por eso es fundamental cumplir con todas las medidas de prevención, el uso del tapabocas, del distanciamiento social, el lavado de manos, porque en esta instancia donde se empiezan a abrir actividades es fundamental, digamos, la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Ujú. Para cumplir con estas recomendaciones y que el hecho de que haya más gente circulando no configure necesariamente un peligro o un gran aumento del número de casos. El equipo que tiene Alberto con ustedes, digamos, básicamente el equipo que va asesorando al presidente, ¿también asesora a las provincias? Digo, ¿la provincia de Córdoba se comunica con el mismo equipo de asesores o cada provincia maneja su propia política? No, miren, nosotros somos un grupo de asesores, en Ujú. algunos casos representando a sociedades científicas, en mi caso yo represento a la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, y hay otras sociedades científicas y hay algunos expertos que fueron convocados, digamos, por su trayectoria a este grupo, y nosotros asesoramos al Ministerio de Salud, al presidente de la Nación, pero después cada provincia tiene su propio equipo de asesores, y el presidente, así como a veces, digamos, como se reúne con nosotros cuando hay que tomar algunas decisiones, también se reúne con todo su gabinete Está y bien. también se reúne con los gobernadores de todas las provincias. Es Ujú. decir, que escucha diferentes voces y en base a eso es el presidente quien toma las decisiones, porque es el presidente quien gobierna. No gobernamos los infectólogos ni mucho menos. Nosotros solo damos nuestro punto de vista y somos una de las voces que escucha el presidente, ¿no? Ujú. El señor Pichetto dijo hace muy pocos días que estaba aburrido de la cuarentena y que había que abrirla. Hay mucha gente que opina de esta manera. ¿Eso es una actitud responsable, cree usted, de un dirigente político o hay una mala intención? ¿Usted cree que hay gente que quiere que esto pase, que la Argentina sea como Chile, como Brasil, que se sature el sistema de salud?
La verdad que elijo pensar que nadie puede, digamos, tener tan mala intención de querer que las cosas salgan mal, porque si las cosas salen mal, eso se traduce en un aumento del número de casos y en un aumento del número de argentinos fallecidos. No creo que nadie tenga esa intención. Me parece que lo peor que nos puede pasar en esta instancia es politizar la pandemia. Está bien. Hasta ahora se vino trabajando mancomunadamente, digamos, de personas de diferentes banderas políticas por un bien en común, que es la salud de la población, y intentando lograr que la pandemia tenga el menor impacto en Argentina. Bien. Entonces me parece que politizar la pandemia sería un grave error. Usted recomienda que se extienda la pandemia, la cuarentena hasta el 8, ¿no? Hasta el 7 y el 8, ¿lo recomiendan ustedes? Lo que pasa es que la cuarentena, como veníamos diciendo, la cuarentena sigue. Lo que puede ir pasando es que, según la situación epidemiológica, haya algunas jurisdicciones que puedan ir ampliando actividades y otras que no. No es que la cuarentena no es que se termina un día para el otro como un fenómeno de todo o nada. La cuarentena sigue, pero por supuesto que no es lo mismo la situación en el AMBA que la situación en Catamarca, que no tiene casos, ¿sí? Entonces, la cuarentena sigue, pero seguramente en Catamarca se puedan habilitar muchas más actividades que en el AMBA, donde tenemos una gran concentración de los casos nuevos y donde la densidad de población es mucho mayor. Florencia, muchas gracias por habernos atendido, ¿eh? Ha sido muy gentil. No, por favor, gracias. Buenas noches.